Buenas tardes, bienvenidos a este último y tercer webinar. Nos acompaña Néstor Arce, director de Divergentes. Vamos a hablar sobre el periodismo en la era digital, nuevas formas de comunicar. Te agradecemos, ¿verdad?, tu participación, Néstor. Bienvenido, bienvenida a nuestra audiencia. Gracias por conectarse y por estar siempre atentos de los temas que abordamos acá en CNCNN. Y gracias, Néstor, por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias a vos, Arquímedes. Muchas gracias a toda la gente que se conecta a estas transmisiones. Agradecido también por el espacio, por hablar de estos temas de producción, de la era digital, de cómo se está haciendo para contar cosas, no solo desde el periodismo, también el entretenimiento. Hay mucha gente que está produciendo de diversas formas para entretener, para educar, y nosotros pues lo hacemos desde el periodismo. Sí, si me permitís, quisiera pues compartirle un poco a nuestra audiencia quién es Néstor Arce, licenciado en Comunicación Social, productor y editor multimedia, quien cuenta con experiencia en los ámbitos de la producción radiofónica y audiovisual y en la gestión de redes sociales para diferentes organizaciones y medios de comunicación de referencia. Actualmente, como ya lo decíamos, director de este nuevo medio digital, Divergentes. Y bueno, vamos a estar hablando nuevamente sobre periodismo en la era digital y nuevas formas de comunicar. Agradecemos, ¿verdad?, por tu tiempo, por compartir con la audiencia. No sé si quisieras agregar algo, quisieras tal vez para poder hacer esta introducción y que el público también pudiera conocer un poco sobre Divergentes, que nos contés qué es Divergentes, cómo nace Divergentes. Bueno, Divergentes es un medio de comunicación basado en Nicaragua, pero que también contamos Centroamérica. Una de nuestros objetivos no es solo mirarnos el ombligo, como decimos acá, ¿verdad? Y centrarnos en Nicaragua, sino también ver a la región. Creo que en Centroamérica nuestros países comparten muchas características desde lo cultural, de lo social, político, económico. Entonces dijimos, nos reunimos un día ahí, cuatro amigos, como pasan en todos los proyectos, en todos los emprendimientos, sea de cualquier índole, nos reunimos y dijimos, bueno, creo que hora de hacer algo, ¿no? Creo que tenemos que lanzarnos. Nos lanzamos literalmente sin paracaídas el día que dijimos, pues vamos a ser Divergentes. Queremos hacer periodismo narrativo, queremos hacer periodismo que utilice herramientas digitales, herramientas en la web, queremos hacer periodismo que aproveche lo gráfico, la fotografía, las ilustraciones, lo audiovisual, o sea, combinar todo eso que hemos venido a lo largo de 12, 13, 15 años de experiencia que tenemos cada uno de los que fundamos Divergentes, que hemos venido escribiendo, hemos venido haciendo televisión convencional, nos hemos venido transformando con las nuevas tecnologías, vimos crecer las redes sociales en Nicaragua, nos fuimos en esa ola también, por lo menos nosotros que venimos de diversos medios de comunicación de referencia nacional, después cruzamos a otros, vimos cómo fueron creciendo todas esas herramientas, ¿no? Y dijimos, hay que salir un poco de la zona de confort, creo que debemos de empezar a producir, a veces yo no lo quiero llamar nuevo porque las cosas ya están inventadas, ¿no? Y lo que uno toma aquí, toma de aquí y reinventas las cosas. Entonces, creo que esa sería como que la mejor palabra. Tenemos que reinventarnos y empezar a producir algo que nos llene, nos satisfaga a nosotros como profesionales, pero también lleve algo importante a nuestros lectores, que sientan una nueva experiencia al leer un texto con animaciones, con ilustraciones animadas, con diversos elementos multimedia que nosotros podamos utilizar, ¿no? Recientemente también hemos producido un foro, le hemos llamado foro, conversatorio, al final pues o otros lo puedan ver tal vez como un programa de televisión en internet, pero la cuestión es que dijimos, vamos a conversar sobre X temas, pero no queremos hacer un foro tradicional, como que pues sentados ahí hablando, sino que lo vamos a hacer como una especie de revista, ¿no? Una revista televisada. Y entonces ahí vamos experimentando con lo que ya está y con lo que podemos ir reinventando.
Gracias, Néstor, por explicarnos un poco sobre Divergentes, cómo nace. Interesante, ¿verdad? Como decís vos, toda esta iniciativa, todos estos emprendimientos, no sé si llamarle emprendimiento, porque pues a veces está un poco de moda la palabra y queremos nombrar todo con emprendimiento, pero la parte de iniciar un nuevo proyecto es lo más difícil, como decís, salir de esa zona de confort, poder ir y retomar todo lo que ya tenemos para ver qué le ponemos o ese sello personal o grupal que tenemos, cómo se lo impregnamos. Así, yo creo que hay que aprovechar los talentos individuales y colectivos que puedas identificar en vos mismo, en tus amigos, cuando querés hacer algo nuevo. Y como te digo, no solamente dentro del periodismo, de la comunicación, pueden ser en diferentes ámbitos, identificar esos talentos diversos. Vos qué puedes hacer y cómo podemos combinar esas cosas para lograr sacar un nuevo producto, un nuevo proyecto, ideas, etcétera, ¿no? Creo que cuando trabajas en colectivo, tenés que ver todas esas piezas, cómo vas armándolas, ¿no? Y aunque suene muy cliché, pero siempre, y lo dicen, es un engranaje, ¿no? Entonces, todas las piezas van moviéndose en conjunto para que se pueda lograr el objetivo. Gracias, Néstor, por mencionar esto de la colectividad. Yo soy muy dado a esta ideología de trabajo y también a esta práctica. Creo que desde la colectividad podemos ir construyendo grandes proyectos y también grandes iniciativas que pueden hacer el cambio, ya sea local, comunitario, regional. Es importante, ¿verdad?, esto que mencionabas. Quisiera caer un poco al tema, ¿verdad?, que estaríamos abordando hoy. El miércoles pasado nosotros hablábamos con Maynor Salazar, también de Divergentes, sobre el periodismo de investigación. Pero el periodismo en la era digital y las nuevas formas de comunicar, creo yo que va un poco de la mano con diferentes cambios constantes. El contexto, la audiencia y los medios han sido causantes, también podemos decir, de las diferentes modificaciones que hemos venido sufriendo o a los nuevos canales que nos hemos sumado como comunicadores o como periodistas en los procesos de producción, distribución y comercialización de la información. Ustedes podemos decir que se han enganchado a este tren de utilizar pues estas nuevas plataformas. ¿Nos podés comentar un poco cómo nace la idea o cuáles son estas nuevas formas, perdón, de comunicarnos en la era digital? Mira, lo que conocemos como era digital, yo creo que viene desde hace unos 10 años atrás, ¿no? Empezamos a ver nuevas formas de llegar a la gente, nuevas formas de contar desde hace unos 10 años atrás, que era menos que ahora, sí es cierto. Nosotros, por lo menos en nuestros países latinoamericanos, en Centroamérica, siempre tenemos como un desfase, ¿no? De las cosas que se van implementando. En Estados Unidos, en Europa, entonces nos llegan un poquito atrasadas. Ahora es más instantáneo que antes, pero siempre vamos con ese desfase, ¿no? Entonces, más o menos, así como desde 2010, 2011, los medios de comunicación empezaron a implementar las redes sociales como un canal de difusión de las noticias que se están produciendo. Los sitios web, por lo menos la prensa, el Nuevo Diario, bueno, cuando existía el Nuevo Diario, ya venían implementando sus sitios web desde 1998, 2001. Entonces, toda esa transformación, por lo menos, a ver, que yo recuerde, en el 98, entre el 98 y 2001, los sitios web eran un espejo de sus versiones impresas, ¿no? Entonces, lo que hacían algunas veces era colgar un PDF o un Word o un sitio con hipervínculos HTML, del primerito HTML, ¿no? Entonces, era un espejo. Lo que se publicaba en el impreso se colgaba en un sitio web, en donde en aquellos años, obviamente, para ingresar a Internet era un grupo muy reducido, más reducido de lo que es ahora, aunque la brecha digital se ha venido reduciendo, pero hasta, estoy hablando hace unos 20 años, posiblemente era muy reducido. Estadísticamente no lo manejo ahorita, pero entonces, y además la conexión a Internet era más complicada, ¿no?
Tenías que conectarte ahí a la línea telefónica y si utilizabas el teléfono se te caía la línea, o si tenías que pagar un cibercafé, los famosos cibercafé, era carísima la media hora, la hora. Entonces, era un gran privilegio poder utilizar la Internet hace unos 20 años, en donde podías encontrar la prensa, por ejemplo, y otros sitios que empezaban a colgar información. Los foros, después vinieron los foros, los chats, en donde también empezaron a distribuir contenido, empezar a discutir sobre temáticas y a producir. Después podemos ver el salto a los blogs, ya también los medios de comunicación tenían un mejor diseño, hablando en esa época, ¿no? De sus páginas web, y empezaban, pero siempre era la modalidad espejo, que se le llama, ¿no? Lo mismo que vos producías en tus versiones impresas, hablando de medios de comunicación, lo colgabas en tus páginas web. Entonces, eso en los últimos años se ha venido enterrando esa práctica, porque el usuario digital demanda un contenido digital, demanda un contenido nativo, un contenido nuevo, y también el usuario más exigente demanda un contenido exclusivo, porque la masificación de las redes sociales te hace encontrar un contenido en 12,000 páginas diferentes. Entonces, ese valor agregado que vos le puedas dar a tu producción como medio de comunicación o como persona de entretenimiento, de educación, tiene que ser bastante alto para atraer a usuarios que te puedan leer, que te puedan compartir. Entonces, y una de esas cosas nosotros lo hemos pensado desde Divergente, ¿no? No somos un medio de comunicación del breaking news o de la última hora, que es lo que caracteriza a muchos medios de comunicación en Nicaragua. Entonces, una información que se está desarrollando en caliente, vos la encontrás en 20, 28 páginas en Facebook, en 10, 12 páginas en la web, la misma información. Eso no es malo, está bien, eso contribuye a una democratización de la información en donde más gente pueda encontrar esa información. Pero dijimos, ya lo están haciendo, ya 20, 28 páginas lo están haciendo. Nosotros que seamos la página número 30, ¿en qué va a aportar? ¿En qué va a beneficiar? No mucho. Entonces, nosotros queremos diferenciarnos y queremos hacer una producción un poco más reposada, se le llama slow journalism, que sea más inmersiva, que sea un poco más también utilizando la experiencia del usuario. Entonces, todo ese tipo o ese flujo de producción digital ha venido transformándose. Hay algunas cosas que siempre predominan y están ahí como fundamentales, que se van repitiendo, que se van haciendo, pero siempre el reinventarse tiene que estar como prioridad. ¿Qué nuevo voy a hacer? ¿Qué nuevo voy a ofrecerle? ¿Cómo puedo agarrar esto que está inventado y darle vuelta? Y el periodismo, hablando del periodismo, el periodismo siempre va a ser el mismo, ¿no? El periodismo está para fiscalizar, para investigar, para educar, para contrastar fuentes, y en la práctica o el oficio del periodismo no va a cambiar sus fundamentos, ¿no? Que es ir hasta el origen de las cosas, contrastarlo, ver otras versiones, y luego lo que cambia es cómo lo vas a contar. Pero cómo se hace el periodismo va a ser siempre igual, ¿no? Sus fundamentos éticos. ¿Cómo se lo vas a contar o cómo se lo vas a mostrar a tu audiencia? Es el reto, es el cambio que hay que hacer, ¿no? Dentro de la mayoría de los medios de comunicación, que es un reto no solamente de Nicaragua, lo hemos visto en otros países como Estados Unidos, con grandes medios de comunicación como el New York Times, Washington Post, New Yorker, etcétera, ¿no? En Europa, El País, el diario ABC, etcétera, etcétera. Todos los diarios, por muy pequeños, o todos los medios de comunicación, no solamente escritos, sino en televisión, en radio. Estuviste hablando sobre podcast con Wilfredo, y entonces la radio ya no solamente es la radio análoga, la radio se tiene que ir transformando a lo digital, y ya no solamente escuchar a alguien hablar o mandar saludos, sino contar historias a través de lo sonoro. Y entonces todos los formatos tienen que irse transformando, tenés que ir viendo qué es lo que yo puedo ofrecer nuevo, cómo puedo transformarlo. Importante, ¿verdad? Como os mencionabas que estos, o sea, los medios o los canales Sí, han sido transformados o han aportado a la configuración o la transmisión de contenido.
porque ahora ya no transferimos contenido, ya no compartimos contenido de la manera que lo hacíamos hace 5 años, hace 10 años atrás, como ya lo mencionabas. Entonces, es importante ver cómo este proceso nos ha hecho cambiar como medios y cómo ustedes también se han ido como periodistas montando o abordando este nuevo barco, porque hay tantas maneras de hacerlo, pero ¿qué es, como decía vos, lo nuevo que yo estaré aportando o la forma en que yo lo estoy haciendo? Eh, ¿Cuál es el rol del periodista? Podríamos hacer esta pregunta en la sociedad digital. O sea, vos ya decías que es el mismo. O sea, el periodismo se hace de la misma manera, pero el rol del periodismo en la sociedad digital, ¿cuál es? Eh, Uno, fiscalizar los poderes público, privado, religioso, cualquier tipo de poder, ¿no? Creo que el periodismo está para eso. Generalmente siempre se dice, es que los periodistas siempre miran lo malo, es que los periodistas siempre están hablando de lo malo. Bueno, nosotros que estudiamos comunicación, vos, Arquímedes y yo sabemos de que el vocero, el relacionista público, el PR, como se le llama ahora, está para comunicar esas cosas, ¿no? Para decir, mi empresa, el gobierno, esta entidad, esta organización hizo esto bueno. Está bien, perfecto, ¿no? Pero el periodismo, desde la otra acera, del periodismo independiente, el periodismo crítico, ¿no? No es solamente que está buscando lo malo, sino es que es eso, su trabajo es fiscalizar. Ok, si hizo esto bueno, perfecto, está bien, pero de eso bueno surgió algo. Un ejemplo, ¿verdad? No estoy diciendo que todo lo bueno tal vez tenga una doble cara, pero de eso bueno hubo algo que te surgió una duda, te causó suspicacia, y de ese hilito, hay un profesor que nos dio clase que siempre dice, ese hilo tiene donde jalar madeja. Entonces, de ese hilito, vos podés encontrar muchas cosas más. Pero el papel del periodista no es celebrar lo bueno que hace X o Y organización, institución o poderes del Estado, es para fiscalizar en las comunidades digitales, también es para fiscalizar, para educar, ¿no? También hace muchos años atrás se han venido fundando unidades de verificación de datos o fact-checking en medios de comunicación, principalmente en medios de comunicación escritos, ¿no? Los periodistas de verificaciones de datos están ahí buscando si esto es verdadero, si esto es falso, si cambió algo en el discurso de algún personaje público, privado, político, etcétera. Entonces, los medios de comunicación a través de esas unidades de verificación de datos han venido a aportar a la conversación digital en redes sociales para decir, a ver, suave, eso que salió ahí es falso o es poco creíble, es muy dudoso, no se ha podido verificar, pero esto sí es verdadero. Entonces, esa dinámica de la verificación de la información es muy importante dentro de las sociedades digitales o de las comunidades digitales para que haya una mejor curación de la información, porque hay una infoxicación en las redes, hay mucha información, demasiada, y hay unas que son descabelladas, que son absurdas, y la gente algunas veces pues cae en eso, cree. Por ejemplo, a ver, pongamos el ejemplo más reciente de Estados Unidos, las elecciones presidenciales y los grupos QAnon que empezaron a hacer teorías de conspiración, unas en favor de un candidato, otras en contra de otro, y otras que decían que iban a pasar miles de cosas. Y si nos vamos más atrás, acordémonos cuántas veces se ha destruido el mundo, cuántos fines de mundo hemos vivido. Entonces, todas esas informaciones descabelladas, los medios de comunicación tratan de verificarlas y decirle a las comunidades en redes sociales, a ver, suave, andate con calma, esto es falso, tenés que verificar, tenés que contrastar, andate a otra fuente de información, mira si 10, 15, 20 medios están medios creíbles, ¿verdad? Porque también yo puedo crear una página falsa con un nombre ahí muy elegante y decir que soy un medio de comunicación, pero lo que estoy haciendo es desinformar. Entonces, estas unidades de verificación son importantísimas, ¿no? Para que las comunidades en redes sociales estén informadas, sepan diferenciar de una información falsa, de una información dudosa y de cuál es una información verdadera. Sí, gracias.
Uno de los aspectos que más determinan el nuevo ámbito digital recientemente establecido, pues es el concepto de dinamismo, el hecho de estar siempre activo, dinámico, pero este dinamismo se centra en el uso de cuatro características que son inherentes, decimos, al concepto de periodismo digital, como son la hipertextualidad, la multimedialidad, la interactividad y la frecuencia de actualización. ¿Cómo ustedes desde Divergente hacen uso de estas cuatro características? ¿Cómo la han venido aplicando? Sí, mira, son pilares fundamentales, si los podemos llamar así, de la producción multimedia. Mientras más funcional sea un sitio, y aquí es donde yo te hablaba sobre la experiencia del usuario, ¿no? Mientras más experiencia de usuario tenga un sitio, un reportaje multimedia, esto va a generar mayor impacto, mayor simpatía en tus lectores. Entonces nosotros tratamos de crear cada pieza, cada producto, pensando en eso, en la multimedialidad, en que esto no solamente sea un texto plano, sino que también aporte a través de otros elementos que nosotros podamos utilizar. Te hablaba sobre ilustraciones, animaciones, infografías, barras, videos, elementos 3D. Entonces, todo lo que podamos ir haciendo. O sea, tenemos límites, o sea, tenemos también deficiencias tal vez técnicas, deficiencias o falta de personal o talento humano que podamos utilizar para generar ideas locas que a veces nos surgen. ¿Verdad? Pero entonces con lo que tenemos nosotros vamos resolviendo y decimos, bueno, podemos hacer algo en 3D. Ok, sí, hagámoslo. ¿No? Podemos animar esto, que suba, baja, haga aquí, lo podemos hacer. Ok, hagámoslo. Entonces, esa multimedialidad que le da a las piezas es súper importante, ¿no? Hablabas de la hipertextualidad también. La hipertextualidad, el fundamento de la hipertextualidad es de que el usuario pueda navegar dentro de tu mismo sitio, ¿no? Que vaya, salte de una página a otra, pero siempre de tu mismo sitio, porque eso tiene un objetivo de que tu usuario quede dentro de tu sitio, no, no se vaya a otro. Otro de la hipertextualidad es también que si un usuario tiene una duda sobre una palabra, un concepto, o una información de contexto o referencia que lo haga entender mejor un texto, también, ¿no? Que son los links que le decimos o los enlaces que te llevan a una noticia en contexto, etcétera, etcétera. Tratamos siempre, ¿no? de utilizarlos y de poner en contexto a nuestros lectores para que obviamente entiendan súper mejor los temas de los que hablamos. Y obviamente la navegabilidad, ¿no? de un sitio, más ahora cuando la mayoría de gente ingresa y utiliza equipos móviles, ¿no? Los celulares son fundamentales. Entonces no puedes pensar en hablando desde la parte de diseño, no puedes pensar en un diseño cuadrado para una pantalla en computadora cuando el 98% de tu audiencia entra a través de un celular. Entonces tenés que darle la vuelta y empezar a pensar vertical, vertical en el sentido de la pantalla, ¿no? Entonces empezás a pensar en móvil. Entonces son ejercicios que nosotros hacemos en Divergentes también, pensar en desktop y pensar en móvil. ¿Cómo lo vas a ver en tu celular? Que es donde yo te podría, así como decir, siendo muy crítico y autocrítico, diría que a veces pensamos un 50-50, ¿no? Pensamos 50% en el desktop, 50% en el móvil, para que algunas veces los diseños no se pierdan mucho, porque tal vez el tiempo, el recurso humano que tenemos y el tiempo nos hace trabajar más en desktop, pero después trabajamos en la versión móvil, lo adaptamos y vemos cómo se mira más móvil. Lo ideal, en un mundo ideal, sería que estuviéramos dos diseñadores, que uno trabajara una versión desktop y el otro también con la misma idea y la misma gráfica se fumara una versión bien mobile y entonces tenemos dos productos similares pero diferenciados a la misma vez, ¿no? Suena muy loco, pero es así, porque lo vas a ver en tu móvil y tenés que tener una experiencia y una inmersividad diferente a como que lo vas a ver en tu computadora. Pero en el sentido, pues en nuestro caso, que estamos iniciando, la gente lleva 8 meses en línea y pues obviamente trabajamos
con gente talentosa, pero que también a veces los tiempos y también las responsabilidades que tenemos con otros proyectos u otras cosas, hay gente que trabaja en otras cosas y también colabora con nosotros. Entonces, eso nos va a veces como mermando. La idea es ir mejorando, ir superando esto y ojalá algún día nosotros podamos decir, bueno, tenemos un departamento de diseño de experiencia de usuario completo. Gracias, Néstor, por compartirnos esto. A pesar de que son un medio bastante nuevo en el sentido de recién nacidos, pudiéramos decirlo, 8 meses, Sí. ¿verdad? Pareciera que fuera más, pero han sido 8 meses. Tal vez te gustaría compartirnos o nos regalarías algunos tips de estrategias para poder hacer engagement con el público o cómo han logrado esto ustedes de este nuevo proyecto. O sea, ustedes han sido bastante, o sea, yo pues en lo personal lo he visto que se han logrado mover o sea, bastante en la red. Ya mencionaba, ¿verdad? Que para poder crear este engagement, una de las estrategias ha sido poder trabajar en el tanto como para formato móvil, para formato de computadora. Entonces, pero ¿qué otro tipo de tips nos darías, ¿verdad? A quienes estamos viendo este webinar para poder tal vez crear algún engagement con algún público en específico que tal vez estemos trabajando? Creatividad. Creo que lo primero que, o sea, si a mí me preguntan, todo lo que me acabas de preguntar, yo diría creatividad. Deja ser creativo al equipo, sé vos también bien creativo. Algunas veces las ideas pueden sonar bien locas y si las intentas hacer y después te das cuenta de que no se pudo, pues está bien. Ya la siguiente vas a decir, eso ya no lo vamos a hacer porque no se pudo. O estar ahí viendo hasta cuándo lo vas a poder. Pero creo que la creatividad de tu equipo de trabajo, la creatividad que vos puedas aportar cuando estás produciendo, y te digo, produciendo en cualquier formato, en cualquier proyecto, no solamente pues en el periodismo, sino en todo lo que sea. Y algunas veces dentro del periodismo puede ser muy cuadrado, pues, porque decir, no, es que es periodismo, es muy serio, es una investigación y esto tiene que ir así, 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 así. No, eh, tenés que ser creativo. Nosotros publicamos en Divergentes una investigación que tenía muchos datos, muchos números, y entonces dijimos, ¿por qué no ponemos en la portada una máquina, una slot machine, una máquina de moneda, y que la gente juegue con la máquina? Pongámosla, ¿lo podemos hacer? Sí, hagámoslo, ¿no? Y a mucha gente le gustó. Y entraron a leer, vieron los datos, vieron los descubrimientos de la investigación, pero también se quedaron en el home jugando con la maquinita, ¿no? Está bien, y eso nos aporta a que la gente esté en el sitio, que nuestro rebote sea bajo, que la permanencia sea más alta, pero que la gente también vea y diga, ve hombre, están haciendo algo diferente. Es una investigación seria, la investigación no perdió rigor, no perdió la seriedad con la que la publicamos y con lo que descubrimos de los datos que se analizaron, pero le diste algo diferente a tus usuarios, ¿no? Jugaron una maquinita que tenía un concepto con la investigación. Entonces, por ahí, ¿no? Creo que la creatividad es lo fundamental y te vas a ir dando cuenta de lo que sirve, de lo que no, de lo que puedes hacer y de lo que podrías llegar a hacer más adelante. Escuchar a los demás, además de la creatividad, escuchar a tu demás equipo, a tus demás compañeros, porque todos pueden aportar, ¿no? Desde el que es director hasta el que ve las redes sociales, porque está en contacto con la gente y mira qué está consumiendo la gente y mira cómo lo están haciendo, hasta, no sé, preguntarle a tu mamá, preguntarle a tu abuelita, preguntarle a quien sea, que ahora todo el mundo está en redes y está en la web. eh, Qué estás viendo, cómo te gustaría verlo, cómo te gustaría consumir este contenido en la web. Creo que toda esa retroalimentación, desde el más especialista hasta el consumidor final, te ayuda a crear un producto superior a lo que estabas haciendo anteriormente. Muchas gracias, Néstor. Creo que por ahí nos vamos a ir quedando con este tema, periodismo en la era digital, nuevas formas de comunicar. Gracias, ¿verdad? Gracias también por llevar este tipo de periodismo al país, a la región.
a los pequeños consumidores tal vez de algo nuevo, de algo diferente, o también a este público joven, que me imagino es bastante quienes les siguen y comparten sus contenidos. Y exigente Agradecer. sobre todo. Sobre todo, creo que los usuarios también tienen que aportar y exigirle a los medios de comunicación, a los productores de contenido, sea este educativo, periodístico, de entretenimiento, ser exigentes. Creo que mientras los usuarios pidan mejor contenido, mejores ideas, va a ser también un reto para los productores de contenido, y como te digo, desde cualquier ámbito o formato. Gracias, ¿verdad? Sí, importante esto también, la comunicación de doble vía, que se pueda crear esa comunicación y esa confianza entre el usuario de los medios. Claro. Gracias, Néstor, nuevamente. Esto pues ha sido todo en estos 3 webinars que hemos estado compartiendo con nuestra audiencia en el 3er aniversario de Radio CCNN. Esperamos volverlos a tener en algún otro espacio, algunas otras ideas que podamos compartir y trabajar en conjunto. Como bien lo decía, me quedo con esta idea del trabajo colectivo, de poder seguir promoviendo este tipo de iniciativas y de trabajo en nuestra Nicaragua. Gracias, Néstor. Gracias también a Divergentes, a Maynor, a quienes nos estuvieron, a Wilfredo, que nos estuvo acompañando también, y a todo tu equipo, pues felicitarlos por este trabajo y que sigan adelante. No sé si tenés algunas palabras. Muchas gracias, Kevin, muchas gracias al Centro Cultural y también a la gente que se conecta a tus transmisiones y a la gente que estuvo en estos 3 webinars. Muchas gracias y nada, siempre abiertos a colaborar, a hablar sobre lo que estamos haciendo y lo que también quieren las audiencias ver, leer y sentir, porque al final también es una experiencia sensitiva estar en las redes sociales o en la internet. Ok, muchas gracias, Néstor. Tal vez una pequeña pauta publicitaria. ¿Dónde, para quienes no te conocen y están viendo el webinar, dónde te pueden encontrar? Además de en mi casa. No, nada, entren a www.divergentes.com. Nosotros ahí tenemos todo nuestro contenido, todos nuestros reportajes, investigaciones, también proyectos que vamos desarrollando. Estamos en Facebook como Divergentes CA, también en Twitter, Divergentes CA, Instagram, Divergentes CA. En YouTube creo que igual estamos con ese mismo nombre, estamos en todas las redes sociales donde ustedes pueden ver nuestro contenido y pues a mí en Twitter principalmente @NéstorArce, así que nada, bienvenidos todos y todas. Muchas gracias, Néstor. Bueno, gracias a nuestra audiencia por haberse conectado, por haber compartido también y por haber dedicado este tiempo a escucharnos y a compartir con nosotros. Será hasta la próxima y gracias por haberse conectado. Buen día. Chao.